Vamos a tratar en esta ocasión de los tipos de variables. En un video anterior ya habíamos visto el concepto de variable como característica de interés relacionada con un elemento individual o con una población o muestra. Habíamos dado algunos ejemplos y también habíamos hablado de la diferencia que hay con el dato, que es el valor de esa variable asociada al elemento. Y acá en los ejemplos, para la altura teníamos 1,73 m o para el peso 75 kilogramos y así. También sabíamos que podíamos extraer un conjunto de datos de una muestra. Y en este caso lo que vamos a hacer es empezar a marcar la diferencia entre dos distintos tipos de variables, que son las cualitativas y las cuantitativas. Para el caso de las cualitativas, sus valores indican características, categorías o niveles. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos, por ejemplo, a lo que menciona aquí Anderson, Sweeney y Williams, en términos de que los datos cualitativos comprenden etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo de cada elemento, por ejemplo, el color. En el caso de Johnson y Kuby, hablan de la variable que describe o jerarquiza un elemento de una población. Así, por ejemplo, para el caso de una persona, podríamos estar hablando de su nombre, su estado civil, su nivel de educación completado, su domicilio, su nacionalidad y otros datos o variables por el estilo. Para el caso de un vehículo, podríamos hablar de la marca, del modelo, de la categoría, de su color. Te invitamos a que pienses algunas de estas variables para el caso de una planta. Siguiendo con el tema de las cualitativas, podemos distinguir principalmente dos tipos: el nominal y el ordinal. En el caso de nominal podríamos hablar del nombre de una persona o el nombre de algo, la marca, el color o el estado civil. Y lo que nos damos cuenta es que en este tipo de variable cualitativa no hay un ordenamiento natural y si lo imponemos carece de sentido para la variable en cuestión. Uno podría decir que siempre se pueden ordenar, por ejemplo se pueden ordenar alfabéticamente, pero no hace a las características de que dentro de la variable establezca eso una categoría. Lo que sí queda muy expuesto en el caso de las ordinales, como por ejemplo el nivel de escolaridad, el grado militar, la calificación, la etapa de desarrollo. En ese sentido, los valores se ordenan en una escala. Hay sí, digamos, algunos temas que podrían, según el contexto, tener un carácter nominal u ordinal. En el caso de los colores, podríamos decir que si son los colores para lo que es un cinturón de artes marciales, tiene un orden. Digamos, son casos en donde habría que conocer de entrada un poquito más del contexto y cómo se relaciona con la variable en cuestión y su estudio. Para el caso de las cuantitativas, sabemos que se expresan con números que son operables, o sea, de los cuales después vamos a hacer cuentas, vamos a sumar, vamos a restar, dividir, etc. Podríamos decir que se originan en mediciones o en conteos. En el libro de Mendenhall nos dice que las variables cuantitativas miden una cantidad numérica en cada unidad experimental. Y es muy interesante una nota que nos trae el libro de Hernández Sampieri, en este caso de metodología de la investigación, pero que está muy vinculado a este tema, en donde nos aclara que el significado original del término cuantitativo viene del latín quantitas y se remite a conteos numéricos y métodos matemáticos, mientras que la palabra cualitativa, que viene del latín qualitas, hace referencia a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos. Esta es una cita que hace de Niglas del 2010 en el libro de metodología de la investigación. Así, por ejemplo, en el caso de las cuantitativas de una persona tenemos la altura, su peso, su edad o su salario. En el caso de un vehículo tenemos el kilometraje, la velocidad máxima, la autonomía, el ancho del vehículo. Y te invitamos a que pienses lo mismo para el caso de una planta o de una empresa. En cuanto a los tipos de variables cuantitativas que existen, tenemos nuevamente dos tipos, las discretas y las continuas. Para el caso de las discretas, por ejemplo, podríamos hablar de la cantidad de mascotas que tiene una persona o una familia,
la edad de una persona en años, el número de páginas de un libro, etc. Esto nos dice de alguna manera que se está asumiendo que se trata de un número contable de valores. Este número puede ser finito, pero también puede ser infinito numerable, como es el caso de los números naturales. Para el caso de la variable continua, como por ejemplo el saldo bancario, una medición de tiempo o la velocidad de un vehículo, son números infinitos no numerables de valores. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En principio, la dificultad o la limitación va a estar dada por el instrumento de medición. Pero, en teoría, para lo que es la variable tiempo, nosotros podríamos tomar en un intervalo infinitos valores, porque siempre podríamos agregar un número real. Siempre podríamos, en un número con coma, agregar otro número en el medio, y otro, y otro, y otro, y nos daría infinitos valores. Es por eso que el tratamiento de las distribuciones de probabilidad de variable discreta y continua son sensiblemente distintos. Más adelante vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto. Una de las preguntas naturales que surge de este tema es preguntarse si no hay otro tipo de variables además de las ya vistas. En algunas ocasiones hay un enfoque que tiene que ver con escalas o niveles de medición, y uno lee, por ejemplo, que hay escalas de tipo de intervalo y de razón. Entonces, por ejemplo, en las de intervalo, el 0 no implica ausencia de la propiedad medida, como puede ser temperatura de 0 grados. Ese 0 es arbitrario. En cambio, en las de razón cobra relevancia una proporción, por eso el 0 tiene sentido. Aquí estaríamos hablando de distancias, de costo o de edad, o también podríamos estar hablando de una proporción, ¿sí?, de cuántas personas se han enfermado de un total de una muestra, o cuántos individuos presentan una propiedad de un total examinados, etc. Esto, más que hablarnos de otro tipo de variables, lo que nos está hablando más bien es de cómo se las analiza. No son otras variables, esto queda muy expuesto porque estamos mencionando las mismas que ya vimos anteriormente, pero sí queda expuesto una metodología. Esta metodología corresponde a Stanley Smith Stevens, que fue un psicólogo que trabajó en Harvard y que en 1946 enunció su teoría de los niveles de medida, que es muy importante para las investigaciones y de hecho es uno de los autores más citados del siglo pasado. Pasando a la siguiente pregunta, puede ser si todo número es una variable cuantitativa. Este es un error muy común y la respuesta rápida es que no necesariamente todo número es una variable cuantitativa, sino que más bien nos tenemos que preguntar cómo se obtuvo ese número y si vamos a realizar operaciones con él. Por ejemplo, el número de teléfono, el número de documento de una persona o un código de un artículo no son variables cuantitativas y sin embargo están expresados con números. Por último, una pregunta muy frecuente e incluso algunas veces se encuentra en algunas fuentes esto con errores, es si un número decimal es una variable continua o si el hecho de que un número tenga coma decimal ya nos da el indicio de que es una variable continua. Tenemos que decir nuevamente que esto no necesariamente es así, y como ejemplo podríamos hablar de la proporción de empleados ausentes en una empresa de 20 empleados. Fijémonos que este es un dato que va a ir de 0 en 20, o sea, no faltó nadie, a 20 en 20, están todos ausentes, y esto pasa por números que van del 1 en 20, 2 en 20, 3 en 20 y así hasta el 20 en 20, que es la totalidad de la empresa, y son valores que tienen su coma decimal y sin embargo son contables, con lo cual no es una variable continua, es discreta. De esta manera intentamos demitificar el hecho de que siempre que un número tenga coma va a ser considerado como continuo. No es así. Para esto hay que recordar que los números naturales, los números enteros y los racionales sí son conjuntos numerables, pero los reales no son numerables. Otro ejemplo podría ser el producto cartesiano de dos conjuntos numerables, que también es numerable. Esto es importante de recordar
para hacer la distinción entre los dos tipos de variable cuantitativa. Llegamos así al final de esta presentación, donde hemos visto los tipos de variable que existen.